de, de tener el... ¿Qué? ¿Que me pegue? Vale, me pego, vale, me pego. Muy bien. Tiene que haber ese proceso de control en donde, en mi caso, además, yo soy de un pueblo de Murcia y además era el niño inmaduro de pueblo, o sea, con lo cual, pues más todavía más proclive a ser manipulado que otros y además en un momento en el que el salto cultural entre generaciones era brutal. O sea, lo que vivieron mis padres, que empezaron trabajando la tierra y acabaron trabajando en una fábrica, pues no tenía nada que ver con mi vida y la comunicación, pues era poco menos que cero, ¿no? O poco más que cero. De forma que de pronto te ves aunque hay un señor que es el rey del pueblo, que es el más respetado, que se fija en ti y tú eres el especial porque resulta que vas a ser la leche y todos los demás, y es a lo que iba a matizar lo que decías, no solamente te controla a ti, sino que controla también a los demás y tu relación con los demás. El resto eran todos enemigos. Además, el proceso es lento pero seguro, de forma que poco a poco es la única persona que hay en tu vida, porque nadie más tiene ni el conocimiento ni la capacidad de hacerte sentir bien en todo. No hay ni amigos, ni padres, ni nada. Es jodido y duro, pero yo a este hombre le querría mucho. O sea, seguramente más que a nadie. Hasta el momento en el que cuando se sintió totalmente seguro, pues en un sitio apartado, pues abusó de mí y ya está. O sea, a partir de ahí, me he puesto a contar mi historia así, sin... la cuestión, hablando del proceso. Gracias. La cuestión es que, hablando del contexto, eso después, lo que decía también Gloria, yo me sorprendí, empecé a pensar que algo pasaba raro. Bueno, luego hubo un proceso cuando yo me aparto de las situaciones en las que podía abusar de mí, pues hay un proceso de rechazo que, como no tenía otro sitio donde ir, yo aguanté como un campeón y después de meses sin que me dijera la palabra, pero yo seguí entrenando. O sea, y al final, pues el resultado fue que hice una carrera deportiva medio. Y la cuestión es que, la cuestión es que a mí yo empecé a tener, y todo eso ha generado muchas lagunas en mi memoria, muchísimas, ¿no? Porque son cosas que no se pueden soportar. La cuestión es que empecé a tener algún sentimiento o alguna conciencia de que algo malo había pasado y que no solamente era mi culpa y que yo era no sé, o sea, el bicho raro. Por supuesto, ni se me pasó por la cabeza decir nada, o sea, aquello no podía haber pasado, era como, no es posible, nadie me creería, pero es que ni siquiera llegaba a ese punto, no llegaba a ese punto sino que la reflexión, es sencillamente no puede haber pasado. Pero yo creo que cuando tenía unos 20 años, fue la primera vez que yo fui consciente de que mi cabeza no era mi cabeza. Yo, si cogía un libro, pensaba si le gustaría a él que lo leyera. Si iba a ver una película, pensaba si le gustaría, si eso lo aprobaría él, y tenía 20 años. En ese momento es cuando empecé a tener alguna sensación de que algo no estaba bien. Obviamente enseguida lo apartaba, ¿no? Porque seguía siendo el rey, la persona más respetada y no sé, o sea, pues todo. En mi vida no, pero en el entorno, en el pueblo, con el resto de gente, con la gente, con los poderes fácticos del pueblo, con el alcalde, con los maestros, con no sé quién. Era la representación casi de la divinidad allí que habíamos tenido la suerte que nos había tocado en un pueblecito de Murcia, ¿no? Y la cuestión es que yo ahora, desgraciadamente, una vez que después de años de concienciación y tal, lo que sí puedo asegurar es que se me ponen los pelos de punta cuando detecto marcadores, ¿no? Esos grupos reducidos de gente, de deportistas, quiero decir, estamos hablando del ámbito del deporte, en donde el entrenador es, no sé, el papa, el no sé qué figura o qué símil utilizar, ¿no? El Dios, para los creyentes el Dios, en donde tiene todo el poder, como decía Gloria,
Y no solamente tiene el poder en cuanto a la decisión, sino que tiene el poder de controlar tus actos, de saber, no sé, no te explicas cómo, si el sábado pasado estuviste en tal sitio y parece que podías haber hablado con alguien indebido o tomado una copa o cualquier cosa, porque al final lo sabía. O sea, de alguna forma la habilidad es, no sé si maquiavélico. Es tremendo la capacidad que tienen estas personas desviadas, las llamo, no sé cómo cuál será el término más adecuado, pero es increíble la inteligencia que tienen para desarrollar esos mecanismos de control que al final tejen una tela de araña de la que es imposible escaparse en el sentido de hablar, como decía Elda, ¿no? Es imposible. De hecho, el asunto de mi caso y de otros muchos, se descubrió cuando, seguramente presa de borracho de poder, porque era una impunidad total, pues dejó de tomar todas esas precauciones. Y lo que había sido durante años una especie de ciclos, en donde una generación avanzaba y luego de pronto desaparecía, quiero decir, del club, del ámbito del entrenamiento, o sea, entonces los mayores se iban y aparecía una nueva hornada. Dejó de ser tan cuidadoso, y esto lo digo desde la perspectiva ya de casi mis 50 años y después de haberlo pensado mucho, dejó de ser tan cuidadoso y resulta que alguien que no estaba totalmente controlado pues hizo algo con él. Y ese chico pues sí que se lo contó a su hermano. O sea, también es cierto que, y esto es lo más grave, el hermano se había sido víctima y tenía preparado, o había hablado con el crío, pero fíjate, fijaos o fíjense, ¿cómo es posible, si yo lo pienso ahora, o sea, un hijo mío dejárselo, o un hermano, dejárselo en manos de un... Pues se hizo. No sé por qué, o sea, pues seguramente por ese oscurantismo y esa forma de ver las cosas que había, espero que hace muchos años y que ahora sea de otra manera. Pero la cuestión es que este niño que no estaba preparado, o sea, no había sido inoculado, no había sido apartado, no había sido preparado, pues le hizo algo y ese chico se lo dijo, oye, pues, que me han hecho esto. Y a partir de ahí fue cuando se descubrió. Esto fue en el año 92. Esto fue en el año 92. Y pues, a partir de ahí yo desaparecí, quiero decir, personalmente. Se hicieron cargo de la situación otras personas, que eso va más adelante, vamos, pero... La cuestión es y cuando digo otras personas digo el alcalde, el presidente de la federación, el presidente del club, todos, y aquello se solucionó